Estamos de vuelta en Mañaneros 10:54 conversando sobre... Opine. El día de ayer usted puede opinar a través de @Mananeros en la red. A ver, esta marcha de los derechos humanos se realiza, Felipe, ¿desde cuándo? ¿20 y tantos años atrás? Yo diría, estaba haciendo memoria, pero entiendo que fue en los últimos años de la dictadura. Perfecto. Pero durante el retorno a la democracia era permanentemente y se hacía el propio 11 de septiembre, Perfecto. que recordemos que hasta hace no mucho era feriado. Claro. ¿No es verdad? Algo así había ahora se pasado hace antes. previo a la conmemoración. Algo así, que se rociara con benzina No, a una que yo persona, tenga- a un periodista. ¿Había pasado Que algo? yo tenga recuerdo, no. ¿Qué no me acuerdo? Claro. Pero no sé. lamentablemente lo que yo decía es que este tipo de situaciones, si uno por ejemplo ve esta imagen, uno podría decir, ese es el 11 de septiembre del 96. Claro. No, puede ser el del 94. No, el del 92. Está calcado eso. Es calcado, ¿por Mira. qué? Parte la marcha, va por la Alameda hacia el oriente, tomas el cementerio general, empieza la conmemoración y resulta que termina el acto en el memorial de los detenidos desaparecidos y comienzan los disturbios. Pero yo- Y aparecen los encapuchados. Pero ¿sabes qué, Felipe? También en muchos años no es solo eso, también había una actitud inquisidora de la autoridad, del minuto, entonces siempre se tornaba en un poco una lucha, porque a la vez también yo alguna vez fui con mi madre a una de estas marchas del 11 de septiembre y era tan la presencia de los carabineros y era de verdad un momento tan de regocijo por todos los desaparecidos que en el fondo tú lo encontrás como una provocación de tener lleno de cucas guanaco, entonces siempre se ha tornado como una guerra. Es en que el fondo. yo, Pero entonces no es... Javier, yo estoy de En acuerdo, ese pero sentido yo estoy de súper acuerdo. pero habitualmente pasa, y yo lo Pero es digo que no. desde la lógica del reportero, Sí, pero- en que, sí, yo entiendo tu lógica. En ese minuto creo que Sí, ha cambiado mucho la sí. época para que pase esto. Yo no estoy jamás justifico esto. Sí, entiendo tu lógica. Lo que pasa, perdón, No, es que eso es lo que quería, sobre lo que dice Javier, es que es muy cierto. No se pueden En algún comparar las momento épocas, Parecía creo que- una lucha, pero en estos momentos, Claro. ¿Dónde viene? además, creo que se sobrepasa todo. O sea, porque una cosa es tirarle, que un encapuchado le tire una piedra a una cuestión gigante que es un camión de carabineros. Pero bien distinto es que unos gallos vayan y lo rodeen a una sola persona que está sola y lo roceen con parafina. O sea, yo Sí. encuentro que ya eso sobrepasa. Primero lo golpeen sí. y luego le Sí, tiren ese era el encima límite, ¿eh? benzina. Entonces yo encuentro que eso ya es traspasar otro claro, límite. tú estás yendo a otro límite. Lo que pasa es que lo que yo trataba de hacer es que este escenario lamentablemente ocurre en todas las conmemoraciones del 11 de septiembre. Yo no estoy ni justificando ni atacando. Pero ¿quiénes son las Pero víctimas pero generalmente? Lo que sí quiero decir... ¿Quiénes son los atacados? Lo que sí quiero Dale, decir Felipe. es que otra vez aparecen quienes dicen, ven, tiene que haber la ley anti-encapuchado. Señoras autoridades, y se lo digo con todo el respeto y el cariño que me merece Álvaro Elizalde, ministro secretario general de Gobierno, bueno, el Estado de Chile existen las normativas para que estas personas sean perseguidas, sean querelladas y estén en la cárcel. Está la norma. Sí. Tú no necesitas establecer una ley nueva, la ley anti-encapuchado, la ley Hinspeter, que en algún momento propuso el entonces ministro Claro. de Defensa, Rodrigo Hinspeter, que previo había sido ministro del Interior de Piñera. Están las leyes. Oye, Entonces la Felipe. pregunta es, ¿hasta cuándo en Chile se tiene que permitir que personas encapuchadas hagan este tipo de situaciones? Pero- ¿Por qué no se le detiene a estas personas? ¿Por qué de los 40 y tantos detenidos en el día de ayer, solo en control de detención van a ir, no sé si 5 o 6? ¿Qué pasó con el resto? Cuando la ¿Y intendencia... cómo le sacan las fotos? Perdón, Javi. Cuando la intendencia dice, nos vamos a querellar contra quienes resultan responsables, y después el gobierno, a través de Álvaro Elizalde, dicen lo mismo, ¿eso llega a algún punto real? ¿O yo es creo como que- palabras para la prensa? Por como- supuesto, porque es una manera de decir, nosotros como autoridad de gobierno estamos preocupados y sobre todo porque es un profesional de la prensa. Pero tras cartón, como dicen los relatores de fútbol, el mismo ministro secretario general de gobierno, Álvaro Elizalde, dice, hay que decir que estos fueron grupos minoritarios. Si tenemos súper claro que es minoritario el grupo, afortunadamente dirían algunos, porque si fuera mayoritario estaríamos en el mundo al revés, digamos. Claro. Pero la pregunta es, ¿por qué otra vez son los encapuchados los que se toman, como decía Javier, un acto tan importante de una herida que todavía en Chile no cierra? ¿Cómo es posible igual- que en pleno Entonces, 2014... de nuevo el foco se va hacia el encapuchado, Claro. y no respecto a esta marcha donde se exige verdad y justicia que todavía en Chile no está. Yo no estoy contra las marchas, creo que es una gran herramienta en democracia, pero es lo que queda. ¿cómo es posible que en pleno 2014 una Claro, persona que ha es cambiado joven, tanto todo. que va a trabajar de turno un fin de semana, un periodista, que tiene hijos, según entiendo, tiene 2 niños de 2 y de 4 años, termine con un golpe en la cabeza, siendo rociado con benzina, viendo amenazada no solo su vida. integridad, su vida? O sea, ayer pudo haber muerto un padre de familia porque
claro, lo amenazaban, le decían, te vamos a prender fuego, te vamos a prender ¿cómo fuego, seguir te viviendo vamos a después de matar eso? en el fondo. Y ahora, él espera, solamente estaba trabajando, compadre. Y la justificación es que ellos creían que era un carabinero encubierto. Encubierto. Ah, o sea que si era un carabinero encubierto. Ahí ¿lo van a sí. matar? No, por favor. O sea, de verdad Oye, que estamos hablando, ¿no? Y lo otro es que, ¿cómo se llama esto que...? Se me fue. ¿Sabes qué es lo peligroso? Que en los diarios, en varios medios, como que para las marchas ya como que van preparando los periodistas, les compran chaleco antibala, cámara antigas, qué sé yo, casco. Entonces, no puede ser. O al revés, puede ser ellos ya como van que con benzina para claro, como ocuparla que en algún tienes momento. preparado O sea, que vas a una la van a ocupar. marcha. O sea, se supone que debería salir tan normal como siempre porque es parte del trabajo. No tienes que salir como con armamento de guerra. Lo que prácticamente iba a para decir es que encubrir una marcha. ¿cómo le sacaron una foto y no había algún policía, alguien que los agarrara y los metiera presos? Que hay muchas zonas en las cuales la prensa llega y la autoridad policial simplemente no está. O está a 2 cuadras, o está a 1 cuadra y ya es demasiada distancia. Todos nosotros alguna vez hemos cubierto una marcha. A mí me ha tocado ir y me ha tocado ser gritoneado, golpeado, amenazado. Pero a este nivel... Yo siento o sea, que esta creo gente que no, hay no una van línea por que la se marcha pasó. por el hecho así de recordar a la gente que murió, el tema. Yo hay gente infiltrada que son delincuentes. Hay gente que son delincuentes, que se van a estas marchas a delinquir. Que ese es el rol, es el fin. Yo quiero poner en la diferencia porque yo entiendo que todos los años pasa esto y que esto sucede en casi todas las marchas. No en todas, en casi todas las marchas. Pasan cosas como esta, que terminan con encapuchados, tirando piedra y no sé qué. Pero en esta ocasión hay una diferencia gigante. Sí, porque aquí po, hubo otra alguien época. que se agarró benzina, Acá se o sea, que lo traspasó. planificó. Es medieval. Llevaba en su mochila Sí. benzina para rociar a alguien. Me da lo mismo quién. Claro. Porque, o sea, esta es una marcha Claro. para que no pasemos los derechos humanos de las personas, Claro, o sea, que porque no se volvamos como país a caer en Afectar una eso guerra. y afectar los derechos de otros. Y mira lo que estamos Porque haciendo. si tú me decís que esa benzina, si era, por ejemplo, no para echarse a una persona, sino para hacer una bomba molotov, es lo mismo, porque cuando se expande Claro, esto claro. como una napalm, finalmente puede agarrar a alguien y ahí para apagarla, créeme que no es muy fácil. O sea, Entonces llevan algo para ocuparlo, que en algún momento dicen, ¿y qué hago con este tarro de benzina? Lo ocupo, po, porque... Oye, para eso lo traje. los compañeros de trabajo iniciaron una campaña porque de los 4 había uno que estaba a rostro descubierto y hay una Sí, campaña hay uno que vía está- redes sociales para Ese. que la gente ayude, digamos que si lo conoce, lo ve, que lo denuncie, porque yo creo que es más rápida la acción que se va a hacer a través de las redes sociales que lo que puede hacer realmente la justicia en este caso. Yo creo que va a ser mucho más rápido eso, entonces la gente que lo puede... Y ahora el que- tema que es si ayude, vamos a- que coopere con información. Que sí, suponte que la gente coopera, nosotros, el público, lo conocemos. Ay, Ya. es que este gallo es tal, que vive allá y que después andan vanagloriando de lo que hicieron, porque eso también Además. sucede. Ok, lo vamos a un hacer. poco enfermo. Pero después que lo detengan, ¿lo van a dejar preso? ¿Lo van a dejar detenido? Porque esa es la otra. Que de repente tú sapeas a alguien y después a la semana está libre, ¿o no? Está libre y está, y Sin está ningún presente cargo. en la siguiente marcha. Y eso es porque en estricto rigor no hizo nada, o sea, no Claro. alcanzó a hacer nada. ¿Sabes qué? Yo estaba escuchando atentamente lo que ustedes dicen, pero yo no puedo no decir lo que tengo que decir a propósito de este caso. Ayer, 7 de septiembre, se conmemoraba un nuevo aniversario del atentado al general Pinochet. ¿Ya? Yo sé que hay un sector importante de la ciudadanía que está de acuerdo con ese atentado. Y hay otro sector que, por supuesto, lo rechaza porque es un acto de violencia. Y hay que recordarle a la gente, y sobre todo a ese cobarde que está ahí, que gracias a la prensa, o en gran parte gracias a un sector de la prensa, bueno, él tiene la posibilidad de marchar por las calles de Santiago. Sí, pues. Porque hay que decir que el 8 de septiembre del año 1986, o sea, un día como hoy, hace, ayúdenme ustedes, Del 20 86, del 86 a 28 años. Bueno, falleció, o más bien fue acribillado por más de 24 tiros el entonces dirigente del Colegio de Periodistas José Carrasco. Pepe Carrasco. Pepe Carrasco, editor internacional de la revista Análisis. ¿Saben por qué? Porque después del atentado al general Pinochet, a través de la Central Nacional de Información en la CNI, a cargo de Álvaro Corbalán, que está purgando sus penas en Punta Peuco como debe ser, dijeron, por cada escolta asesinado van a morir 2 personas que tengan vínculos con la izquierda en Chile en aquel entonces. Estamos hablando del año 86, plena dictadura. Uno de ellos fue Pepe Carrasco, que estuvo en el exilio y que volvió a Chile y que hizo la pega que no hicieron la mayoría de los periodistas, que fue un periodismo independiente, Claro. no oficial, Sí, claro. contrario Muy valiente. a los medios tradicionales que informaban de supuestos detenidos desaparecidos. Muy Se llamó el somero. movimiento 11 de septiembre, Sí. que fue encabezado por Álvaro Corbalán,
donde llegaron a la casa de Pepe Carrasco. Pagó con su hijo. Lo agarraron adelante de sus hijos. No alcanzó a ponerse los zapatos. Incluso él le pidió a sus captores y le dijeron, no los vas a necesitar. 24 horas después, Pepe Carrasco apareció con más de 20 disparos en la cabeza. Y yo le quisiera contar al joven que está ahí que atacó a un periodista. Y la prensa fue muy importante, un sector de la prensa, encabezada por Pepe Carrasco, que hoy cumple, mira las vueltas de la vida, cumple 20 y tantos años de haber sido acribillado de la manera más cobarde que puede existir. Y después Terrorismo de Estado. Después viene el caso de los profesores degollados. No, claro, y después vino... Exactamente. O sea, eso fue antes, fue en el año 85. Para que la Pero gente lo que quiero pudiese decir, salir a las calles. cómo cambia la historia y cómo de alguna manera se trata. Y otra vez el culpable es el mensajero y resulta que el mensajero no es el culpable. Porque el periodista lo que está haciendo es su pega. Claro, porque Sí, yo, claro. entiendo, yo entiendo que cuando los periodistas deciden ir a algún lugar que está en guerra, no sé, ir a Siria, cubrir a la Franja de Gaza, son personas que Asumen son un riesgo. heroicamente van a asumir ese riesgo y lo van a hacer sabiendo que podrían morir en cualquier momento. Pero de verdad que no comprendo que en nuestro país, cómo vivimos Claro, que nosotros la en el amenaza siglo llegue desde aquí mismo. tengan que llegar a hacer este trabajo con chaleco antibala y casco. O sea, ahora ¿Periodista? uno va a cubrir una marcha y no sabe si vas a volver. Claro. Eso Claro, pasa. ese nivel de Claro, seguridad o existe. más fácil. O tú vas a la marcha y tampoco sabes si vas a... Claro, Es que que creo- vaya a apoyar la Que causa y te de pueden repente te puede confundir con pasar un algo. carabinero Exacto, infiltrado. vas con una cámara y ya puede ser un carabinero infiltrado. Le caíste Ahora, mal Felipe, a alguno, Ponte ya, tú un algo segundo. así. Que tú vas a la marcha y ves esta situación donde están agrediendo al periodista y le dices, Tú lo vas a oye, yo soy defender, periodista, claro. ¿sabes que él nada que ver? Y te agarran a ti también. Claro. Sí, Claro. pero si yo venía a apoyar y de repente, ¿cómo se vuelve? qué momento todo esto Y cambió? termino dañado. Ese Es que joven, yo ese insisto- joven Felipe que veíamos en la imagen y que agredió a este periodista rociándolo con benzina, amenazándolo de muerte, ese que está ahí, Es un delincuente. probablemente no había nacido cuando Pepe Es Carrasco medio fue psicópata asesinado. igual, hacer eso. Puede ser, es probable, Lo que pasa es que no sabemos. siento que ya las ideologías muy joven. políticas con es, esto- es decir, ¿a qué voy yo? Ese tipo de personas que cometen este tipo de actos de alguna manera anarquistas, Delincuente. delictuales, Pero tiene un trasfondo político. él no tiene ni un concepto tras el cual va a manifestarse. Él no va a manifestarse. No, Él no para va, él no va a proponer una idea, él no va a defender una idea, él no va a conmemorar Nada. un acto histórico, un momento histórico. Él va simplemente a generar caos, a generar un acto delictual, a matar a alguien. El Estado Sí, está en su se salsa, hace parecerá. cargo de ese joven y de, tanto como él, muchos jóvenes más que van solamente a eso. Eso es. Por desgracia. A ver, voy a hacer un paralelo. Que si bien no tiene la misma connotación delictual porque no quieren matar a alguien en un estadio, pero cuando un tipo va al estadio a quemar el estadio, a lanzar una piedra a un árbitro, a un jugador, Que las trae en su mochila. a profanar un memorial en el Estadio Nacional, Como se hizo en el Es- partido de Colo-Colo hace como unos se días. hizo hace un par de semanas atrás. Grande cosa. Eso para mí es el mismo acto de violencia que este tipo tratando de Por matar a una supuesto que persona. sí, por supuesto que sí. ¿Qué hace el Estado para que estas situaciones se repriman antes de que... O sea, no se repriman, no se tengan que reprimir, se puedan Hay un prevenir. Se pueden prevenir, que es lo que yo te decía al principio, cuando yo partí haciendo este comentario, es que no puede ser que año tras año ocurran situaciones, no puntualmente esto, pero me refiero a desmanes, lanzamiento de bombas molotov, destrucción de propiedad pública y privada. Entonces uno pregunta, bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Qué hace la autoridad para que evitar este tipo de situaciones que pasen todos los años? Sí. Oye, es que lo que pasa es que hay que hacer una aclaración, ¿ah? Porque hay una campaña en redes sociales justamente para identificar a esta persona, que es el único que vemos que está cara a cara descubierta. descubierta. El resto, a mí me parece que son más cobardes aún e indica Claro. mucho más porque están encapuchados, quieren Claro. que... ¿Por qué pero tienen que ir nosotros no así? sabemos si era Cobarde. parte de los encapuchados o era parte también de los que estaban defendiendo a este hombre. Porque Porque quieren- recordemos que al periodista se pudo liberar gracias a la gente que estaba en la marcha y lo fue a ayudar. O sea, hay que recordarlo bien. A él ya había caído al suelo por la primera pedrada. Entonces, capaz también que estamos hablando de este hombre y este hombre el que estaba ayudándolo. Claro, Puede ser, sí, claro. mira, si analizamos bien la imagen, hay un tipo que tiene una mano, la derecha arriba, y que tiene su otra mano izquierda apoyada en el hombro de este periodista, y ese tipo está agrediendo. Sí, tiene algo en la mano, ¿no? Y el de De casco, hecho, tiene- y el de casco, ¿Tiene algo en la mano? que no. El de casco No sabemos. O sea, no lo sabemos. Puede, no que, lo sabemos. puede que sí, puede, Puede que no. estar en no ambas sabemos. situaciones.
Entonces yo nunca dije que era el de casco, yo dije el perico que le está pegando, que lo está rociando. Yo nunca hablé del de casco. No, yo hablé sí, del estamos que está aclarándolo. rociando. No, estamos aclarando. sabemos. Hay una campaña. Hay una Felipe, campaña. es porque No se hay sabe, una tal vez campaña en también redes un sociales Y lo tengo claro, para pero por eso funarlo, digo, eso no se sabe. y ninguno de nosotros lo sabe. Ninguno de nosotros tiene El único esa que tenemos información. certeza es que en el ángulo inferior izquierdo hay un tipo con un bidón de parafina que se lo está echando. Sí. Y ese sabemos cuál es su intención, que no es ni ayudarlo ni protegerlo. Es simplemente el tipo quería echarle benzina para quemarlo. Es Claro. impactante la excusa que dan. No, es que era un carabinero encubierto. O sea, además, de alguna forma se justifican diciendo de que ya habían descubierto a alguien de la PDI. En Es esa que- misma es que- situación, Pero es que pero... nada justifica nada. O sea, Es que aparte si está ahí por los detenidos desaparecidos, por gente muerta, Claro. este nivel de violencia Claro, lo que pasa es que está justificando todos los hechos. Entonces, ¿Sabes lo bueno, que que pasa? sí, Sí, denunciado, Es que denunciado, pero también- no puedes quemar a nadie No, bajo ninguna es una- circunstancia. es Eso una es lo que hay que violencia entender. Después nosotros nos preguntamos, a ver, ¿por qué no se ha agarrado a ninguna persona que haya puesto bombas en Santiago? A mí me parece bien lógico que la PDI se infiltre en estas marchas. ¿Por qué? Porque estas marchas siempre están contaminadas por anarquistas que quieren dejar la embarrada al final. Que no buscan que nos recordemos, que no buscan que en Reconciliemos. Chile, claro, nos reconciliemos, no Ni buscan que nunca en más, Chile claro. nunca suceda lo Sí, que no, pasó quieren durante la desestructurar lo que dictadura. Solo quieren desestructurar el Estado haciendo Es parte este del tipo de trabajo de actos. inteligencia que hacen las policías, digamos, porque lo que hacen es sacar fotos y con eso ir complementando investigaciones largas que tienen que ver, como decías tú, con redes de anarquistas o qué sé Y yo, gente que se van armando, digamos, y tienen presencia en estos lugares y es la forma de verlos, a veces a cara descubierta, metido entre medio de la gente, porque además así es Claro. como funcionan. Entonces uno entiende el trabajo de las policías también. Mientras no estén, no sé, pues, intentando que haya más desórdenes, ahí Claro. sí que sería distinto. Si alguien Claro. encontrara, no sé, a un infiltrado intentando cometer actos vandálicos, claro, ahí sí está bien denunciarlo. Ale, ¿y no se pueden investigar estos grupos de anarquistas? O sea, que se vaya a la raíz, que no pasen estas cosas. O sea, Yo creo que deberían haber No, una... pero hubiese Caso- gustado hace años. Que pasa. Felipe, ¿cuándo fue el caso Bomba? ¿Cuántos eran los procesados y cuántos finalmente? ¿Cuántos se- condenados? ¿Cuántos tenían que condenados? ver? Uno. Ninguno. Se cayó el caso completo. ¿Cuántos de los atrapados tenían El alguna Estado tuvo que relación con pagar el una caso? tremenda güey? indemnización a dos que luego Exacto. fueron tomados detenidos en España por participar también. Porque las pruebas eran en el paupérrimas. El Estado chileno ha fracasado rotundamente en la, Además, en la ojo, batalla de inteligencia. No Claro, sé, a veces, capaz que- yo pienso peor, yo pienso a veces que ni siquiera está la intención de querer descubrirlo. Yo creo que para muchos les conviene que estas cosas se den. Y ¿no? capaz Te juro. que no sean anarquistas. Capaz que no sean anarquistas los que intentaron quemar a Sean pungas nomás. Sean unos Sean caídos, delincuentes nomás. comunes y corrientes. Capaz, no tengo Mucha idea. gente- Pero ¿cuál es la idea de...? O sea, porque yo entiendo que un Para algunos delincuente carretes, va a esta robar, no sé. Pero ¿cuál es la idea de ir a hacer esto? A quemar. Ahí cayó el quemar. Yo de verdad que no lo puedo entender eso. ¿Cuál es la idea de ir a quemar a una Mira, persona? piensa en aquellas personas que están celebrando que ganó su equipo y rompen así los locales comerciales. Explícame qué psicología hay detrás de este tipo que su equipo ganó, ni siquiera perdió ya, Claro. que bueno, ni tampoco es excusa. Y el tipo, ¿cómo celebra quemando una micro? Claro, claro. Imagínate, O sea, o sea, ese es nuestro de nivel eso cultural estamos también. hablando. Felipe, en el año pasado, en el gobierno pasado, se le echaba la culpa al ministro del Interior de la época. a Rodrigo Gilpete, Gilpete. por lo que yo decía, Ah, la por la ley- ley, la ley Gilpete, la encapuchada. que era represor y se le acusaba y las marchas eran violentas y se justificaba de una manera porque se sentía que el Estado, a través de ese gobierno puntual, ejercía un nivel de presión o de hostigamiento con las personas que más se manifestaban y por eso Sí. las cosas que se generaban. Uno creía que con el cambio de mano estas cosas ya no iban a pasar. Sin embargo, parece que el problema es que los tribunales no juzgan como corresponde o que no existen las leyes para condenar a estas personas que finalmente son detenidas. ¿Cuántas personas van a pasar contra detención hoy día? Entiendo que los 4, detenidos eran exacto. 40 y tantos y van a pasar a control de detención. Entiendo que son 6 personas. ¿Qué va a pasar con ellos? El tema, no sé, no sé qué irá a pasar con ellos, Pero pero, sabemos lo que ha pasado antes, porque pero lo que nada. habitualmente ocurre es que no pasa nada, digamos. Ahora, el problema está en la estructura del Estado, los órganos persecutores, qué es lo que están haciendo los fiscales respecto a este tema. Las policías sabemos que están haciendo su pega, pero qué hace el Ministerio Público y qué pasa con los tribunales de justicia en nuestro país. Entonces, por eso yo vuelvo a insistir, esto pasa una y otra vez, año tras año. Un periodista que lo intentan quemar, al caballero del cementerio que le dispararon un perdigón en la pierna. Entonces, Verdad. pasa Felipe. todos los años situaciones similares y al final no pasa absolutamente nada. Y la marcha siguiente, Lo lamentablemente, mismo, en calcado. general, terminan en disturbios. Felipe, una pregunta, la verdad, no espero que tenga la respuesta ni mucho menos, pero en estricto rigor, si es que la justicia hiciera lo que corresponde con los encapuchados o con aquellos que, digamos, de alguna manera desprestigian las protestas, limpiarían las formas de manifestación. Y finalmente tampoco se quiere eso porque habría más manifestaciones en estado pacífico.
finalmente a alguien, al poder fáctico de turno, le conviene de que estén teñidos de rojo las protestas, porque finalmente en algún momento van a poder reprimirlas también, ¿no? Es que lo que pasa es que, Salfate, todavía en Chile, y esto no es justificar, sino que de alguna manera contextualizar la situación, porque yo creo que nadie en su sano juicio y bien nacido puede avalar una situación como lo que acabamos de ver. Yo creo que eso está despejado. Por supuesto, es lo que me extraña que lo poco y nada que hace. Claro, lo que pasa es que estos grupos se infiltran en este tipo de manifestaciones donde, y digamos, no, son manifestaciones que están diciéndole al Estado en su cara que todavía en Chile no hay justicia y no hay verdad. Entonces, de alguna manera es un caldo de cultivo, es muy permeable una manifestación de este tipo para que grupos de encapuchados hagan lo que hicieron. A lo mejor, si en Chile el nivel de justicia de verdad fuera distinto, tal vez habrían incidentes aislados e incidentes menores que siempre van a haber, no solo en Chile, en todas partes del mundo cuando hay manifestaciones de este tipo, ocurren salvajadas. Claro, pero que no acarría ni uno. Pero en vez de tirar bombas molotov, tiran una bomba de pintura. Claro, a eso voy. Entonces yo creo que ese germen todavía está, y mientras no se resuelva, y el Estado, digo, no hablo de los gobiernos, hablo del Estado de Chile, siga mirando para el otro lado, este tipo de situaciones van a seguir pasando. Y la autoridad, oye, si es cosa de leer los diarios, esta marcha hace un año, hace 2 años, hace 3 años, ¿qué dicen las autoridades? Nosotros rechazamos enérgicamente los actos de violencia. En este caso, un periodista que intentaron quemarlo. Sentido común, el año anterior a dos carabineros que le llegaron 2 molotov. Pon el título que quieras. ¿Qué es lo que dicen? Lo repudiamos, vamos a perseguir a estos responsables, nos vamos a querellar, pero son actos aislados. Perdón, tenemos claro que son actos aislados. ¿Por qué las autoridades hablan obviedades? ¿Y por qué simplemente no aplican la ley? Yo quiero recordarle a Álvaro Elizalde lo que decían los parlamentarios y los dirigentes de la entonces concertación oposición a Piñera, cuando salió la idea de la ley anti-encapuchado de Hinspeter, primero como ministro de Interior y después como ministro de Defensa. ¿Qué se decía? Que en Chile el marco jurídico existe y por lo tanto tú puedes aplicar la ley sin ley anti-encapuchado. Claro, que no era necesario en el fondo hacer una ley nueva. Y resulta que ahora las autoridades, cuando son gobierno, opinan exactamente igual. Entonces yo aquí de verdad me declaro incompetente. Nunca quisieron hacer nada. Apliquemos la ley como en la concertación antiguamente oposición a Piñera exigía. Bueno, ahora que son gobierno, uno legítimamente puede decir, bueno, ¿y por qué si ahora son gobierno? ¿Por qué no exigen que la ley se aplique? Pero obvio. ¿Qué tiene que pasar, Felipe? ¿Qué tiene que pasar para que se deje de...? Que le prendan fuego al periodista. Probablemente. ¿Lo quemen? Ahí están obligados. Obligados a hacer algo. Eso tiene que pasar. A la chilena, tienen que pasar las cosas, tiene que ocurrir ¿Por qué tiene que existir siempre este tipo de gallos también? Es que eso es lo que yo me pregunto, que es lo que yo no entiendo, porque de verdad hay un montón de gente que va a estas marchas y la mayoría, y toda la gente que va a esas marchas va a marchar. Así es. Y quiere decir algo. Llega al cementerio y se va a su casa. Exacto. Eso Llega hay al que cementerio, decirlo. pone una flor y se va a su casa. Hay que decirlo. Eso hay que decirlo y es importante decirlo. En las marchas estudiantiles es lo mismo. La mayor parte de los cabros que van a marchar van a hacer algún acto cultural o simplemente a marchar para decir lo que ellos quieren, para expresarse, justamente. Entonces, ¿por qué estos gallos siempre están? ¿Por qué están siempre? Porque Es más peligroso. Nosotros mismos podemos también Es que el mismo evitarlo, caso, es más simple vender películas piratas, o sea, es más peligroso para el Estado, digamos, vender películas piratas en la calle, o libros, obviamente, pirateados, que tratar de rociar con benzina a alguien. Yo encuentro Entonces, es muy raro. que esto también demuestra la violencia que todavía existe en nuestro país en todo ámbito, político, social. Hay violencia, es un país violento. Los otros hablábamos que no era tan violento. Esto demuestra que es violento. ¿Qué le responde al periodista? Periodista, imagínate el trauma que puede haber llegado, bordeando así a perder su vida. Imagínate el hombre, todo el trauma, el shock que tiene frente a lo que pasó. Nadie le responde nada. Entonces demuestra un país violento. ¿Pero por qué somos violentos todavía, Felipe? ¿Porque no se ha llegado a la verdad? No, porque no ha habido justicia en Chile. No, y lo que yo decía, claro, eso es un porcentaje. No hay un trabajo social, porque finalmente, hay mucha deuda social. Finalmente el encapuchado, y no lo estoy justificando para que quede clarito, lo repudio aquí en la Quebrada aquí siempre lo voy a hacer. Pero se supone que el Estado se tiene que preocupar de por qué esa persona se pone una capucha y va a intentar rociar con benzina y prenderle fuego a alguien. Yo no estoy hablando de periodista acá. Porque decir, lo que pasa es que tú defendías a los periodistas. No, cualquiera, un ser humano. Yo estoy hablando de un ser humano, un ciudadano común y corriente. Que puede ser un carabinero. La pega del Estado no es decir que se van a querellar, porque una obviedad
y decir que son minoritarios porque otra vez una obviedad. La pega del Estado es por qué siguen existiendo personas encapuchadas que están dispuestas a rociar con benzina a alguien y prenderle fuego. Mira, a través ¿Cuál es el trabajo que hace el Estado de Chile para, de alguna manera, romper ese círculo? ¿Cuáles son las oportunidades que se le está entregando a esos jóvenes? ¿Es buena? ¿Es más o menos? ¿O es mala? ¿Hay reinserción laboral en Chile? ¿Qué es lo que pasa en ciertos lugares de la región metropolitana, como lo hablábamos el otro día, donde los carabineros no entran y donde rige la ley del más fuerte? El Estado de Chile, ¿qué está haciendo con eso? Pero estamos discutiendo la reforma educacional, ¿no es verdad? Claro. Porque tenemos que, y estamos de acuerdo, Claro. pero hay otro problema que hace rato en Chile lo estaba gritando, como dice Javier, que cada vez que hay una manifestación, esto explota. Y uno dice, ¿pero por qué una sociedad tan violenta? Cuando gana Chile queman micro. ¿Pero por qué? Sí. Bueno, sabemos el por qué. Porque somos una sociedad desigual. El tema es cuándo vamos a enfocar nuestro esfuerzo, nuestro recurso, nuestro trabajo en solucionar eso. ¿Sabéis qué? Oye, solo quiero leer esto porque se repite una y otra vez, ¿ah? Y a mí me preguntan por qué yo estoy de acuerdo con que infiltren PDI las marchas, que si he ido solo a marcha en el Barrio Alto. Sebastián, estoy en la Universidad de Playa Ancha, así que hablen con base. Sé de lo que estoy hablando. Playa Ancha. Yo no estoy diciendo que tengan que estar llenas de PDI las marchas. Pero tendría que haber igual. No, pero escúchame, lo que pasa es que, por ejemplo, ¿qué es esto? Sandra Allende dice, andaba por el centro, unos gallos se pusieron las capuchas y tenían pinta de militar. Son muy violentos e incitan a los jóvenes. Hay hace rato también un rumor entre la ciudadanía que cree que estos gallos que se infiltran en las marchas también son agentes que podrían estar mandados, yo estoy diciendo el rumor que corre, por el Estado, de cierta manera, para justamente provocar esto y para evitar las marchas, que en algún momento tú lo estabas diciendo. ¿Qué es lo que planteo? Que un porcentaje... Pero por eso mismo yo estoy de acuerdo con que se investigue, porque si eso es verdad, tiene que saberse. Si eso fuera verdad, si hubiese un atisbo de eso real, es demasiado siniestro. Sí. Y en una sociedad como la nuestra no puede pasar. Y yo lo entiendo en dictadura, pero en democracia me cuesta creerlo. Felipe, han pasado tantos años. La persona que escribió eso, yo seré muy ingenuo. No, pero Felipe, está lleno de ¿sabéis gente así que cree eso. Yo me quiero tomar respecto a la desigualdad que tú tomás. Fíjate que hace mucho tiempo, y digámoslo, sincerémonos acá, pensamos que vivíamos en un país que con esfuerzo, con intentarlo al menos, estábamos libres de corrupción, decíamos, hoy menos mal que no somos como los argentinos, menos mal hoy la gente de Venezuela, pobrecita, tienen la cagada el gobierno, y nosotros... Y de a poco nos hemos dado cuenta que, perdón por la expresión esta hora, nos lo estaban enchufando hace rato. Y sabéis que hay un descontento grandioso, porque cambian de gobierno y todos sacan la mejor tajada. Solo por mencionar el cafecito en el Congreso, eso es en el ojo, directamente. O sea, es el peor aprovechamiento sin asco, con sueldos millonarios o desgraciados, que finalmente no hacen la pega. Claro, por eso digo... Hay enojo, por eso sabemos digo por qué. Es que este caso, insisto, que quede claro, no lo justifico y no lo voy a justificar jamás. Pero creo que el Estado de Chile tiene que de una vez por todas poner el ojo y decir ¿por qué está pasando esto? Yo no estoy diciendo que esté bien, todo lo contrario. Pero alguien tiene que decir por qué pasa esto. Claro, y probablemente la culpa la tengan ellos. ¿Por qué si somos un país que vamos en vías de desarrollo, que estamos en la OCDE, que se supone que tenemos un ingreso per cápita cercano a los $20.000, pero como decía Parra, tú tienes 2 panes, yo no tengo ninguno, y resulta que el promedio dice que los dos tenemos uno. Mentira, ella sigue teniendo 2, yo sigo teniendo ninguno. Exacto. Entonces, bueno, pongámosle el tema y trabajemos este tema, pero volvemos al mismo punto. ¿Qué gobierno lo va a hacer con 4 años? Nadie. ¿Por qué? Porque si yo hago esta política pública a mediano y largo plazo, los aplausos se los llevan otros. Pero no solo por eso, Felipe. Porque cuando alguien debería hacer la pega. Que por fin se quería hacer la reforma tributaria y llevamos todos estos meses discutiendo, porque todos tienen que discutir. Y empieza a saberse que no, que el país va para abajo, no hay crecimiento, no hay crecimiento. Desaceleración. Este mes viene que vamos a ir para abajo en vez de crecer. Resulta que de nuevo fuimos para arriba. Sí. Resulta que las ISAPRES tienen ganancias sobre el 40%. La AFP también. Resulta que todos los grupos grandes económicos siguen teniendo una tremenda ganancia. De hecho, el doble o más. Entonces, de verdad que es imposible decir... O sea, hablamos de que el país se desacelera para nosotros, porque a nosotros nos echan, nosotros nos bajan los sueldos, a nosotros nos pasan esas cosas. Pero la desaceleración no existe para los grandes grupos económicos. Oye, hay un hecho, Ale, súper importante, súper clave, es gravísimo, claro. Mira, a una de las personas encapuchadas, a un encapuchado encarado en marcha de derechos humanos, ojo, a encapuchado encarado en marcha de derechos humanos, que fue detenido por la misma gente, la misma ciudadanía que estaba marchando. La ciudadanía. Se le encontró documento que los indica como PDI. ¿A qué se refieren?
se le encontró dentro de sus pertenencias un talonario de Cheque Restaurant para poder almorzar. Guau. Y la dirección era de la PDI. Eso es Entonces, si esto eso se es lo heavy. investiga bien, a fondo, con verdad, transparentemente, y es real, Es grave. esto es Gravísimo. gravísimo. Sí, gravísimo. Gravísimo, porque como lo decía Felipe Vial, y comparto sus palabras, te creo en dictadura. Pero en democracia esto es Yo no siniestro. lo comparto, pero lo entiendo. digamos. Esto es siniestro. O sea, Sí, en tiene una dictadura lógica- pasaban cosas peores. tiene una- claro, tiene una lógica. Ahora, ¿por de qué? mismo estado. Tomando el punto que decía Alejandro. ¿por qué? Porque Para- si ese detective está ahí para detectar a los antisociales, bien. Pero si él era el que incitaba... Es que es lo que dice, sea, lo que decía la por amiga eso, que eso es leí delante, imperdonable. que ella había visto unos encapuchados que tenían pinta militar y que incitaban al resto también a hacer Bueno, cosas. pero Ale, ¿para qué Entonces, les sirve eso? Así que pero por estuvieran su- infiltrados. ¿Para qué? Para que parezca, Para para que la, juzgar- Para que una- desprestigiar para las desprestigiar marchas. Para que finalmente en algún Evidente. momento digan... Y por eso ¿sabes qué? aparecen solo Mira, en marchas cuando- que tienen que ver con los exacto. derechos humanos, marchas que tienen que ver con Claro. el movimiento Quieren ser estudiantil. pacíficas. Por eso aparecen Por solo eso, en este entonces, tipo de cuando marchas. No lleguen a aparecen en la quemar- marcha de los enfermos, Claro. no aparecen en la Ah, marcha claro. Oye, no, Cuando lleguen a quemar a alguien y por el gobierno va a poder decir, y por "Sí, eso sí, mismo, esto no y- se hace más". Y por eso De uno, mismo, y por eso mismo, uno con los años dice, pero ¿cómo es posible que estos tipos sigan apareciendo y la policía o la inteligencia no haga nada? Es porque, claro, finalmente, de alguna manera, a través de estas noticias que estamos conociendo y que están en desarrollo, esta sería la razón por la cual no se pillan nunca. Ahora no se ha Serían ellos podido. mismos. ¿Sabes qué? No se ha podido No se ha podido confirmar. confirmar. Yo creo Hay que investigarlo. Es grave meter a la institución entera en esto, porque yo creo que de repente pueden ser personas independientes Ah, yo no creo que sea arrancado. que participen de ¿Encapuchados? grupos igual que de violentos, como los anarquistas y grupos violentos derechistas, reaccionarios, tal cual de violentos, o sea, existen y es real, sumamente violento, entonces pueden ser personas independientes, no creo que hay que meter Arriesga a harto el hombre, pero ¿ah? un funcionario de la PDI, que está en independiente. un grupo reaccionario violento de derecha también puede infiltrarse acá. O sea, como Eso- que volvió Patria y Libertad, dices tú. Una cosa Existen, así. hay muchos que son los nacionalistas, ultranacionalistas chilenos, existen. Finalmente lo que hacen es debilitar el movimiento, porque hay gente común Claro. y corriente después le va a dar miedo ir. Hay gente que quiere Exacto. ir a esas marchas, claro. que debería hacerlo, pero no puede, porque le da miedo, porque ocurren este tipo de cosas. Claro. Entonces, al final debilitan el movimiento, se convierte, lo desprestigian. ¿Y qué es lo que como sale en la ganan- noticia? ¿Qué va a hacerse al Sí, final? ¿Qué es lo que sale en los noticiarios en la noche? Periodista de televisión, casi muere quemado, lo echaron, lo rociaron con benzina. Y la gente, ¿qué es lo que dice en la casa? A estos gallos de nuevo, ¿hasta cuándo? Claro. Pónganle mano Pero es que dura, no ¿hasta hay cuándo sale? nada, pues no hay una ley que es lo que dice Felipe. Desvirtúan que los castiga, nadie los castiga. Oye, Increíble. es súper heavy finalmente todo eso porque no tenemos cómo confirmarlo tampoco. Entonces, Exacto, es o una de dos, o estamos justificando Sí. el Caemos en actuar dos de extremos. unas personas como que no, Ahora, no hay por dónde irse. en el fondo. entendamos que aquí hay un trozo de verdad en todas las cosas que hemos dicho. No puede ser solo para un lado. Y Tal hay cual. que abrazar eso.